Seguimos con Brecht. Entonces, el personaje, el actor se distancia del personaje para poder promover juicios críticos en el espectador sobre lo que está pasando en escena. Es decir, el actor tiene que ser capaz en algún momento de la narración o de la escena, aún aunque esté comprometido emotivamente con lo que está sucediendo, hacer un corte, como cuando hacen los apartes en la técnica del Buffon o en el siglo de oro español, que es, justo hasta también en el teatro griego de las tragedias. Es cuando la parte es como cuando un actor o un personaje habla directamente con el espectador. Y lo que pasaba en el teatro griego era mucho más explicarle lo que pasaba, lo que estaba sucediendo en la obra o en la historia. Pero aquí lo que pasa con estos cortes o estos distanciamientos es que el actor hace un análisis o hace una conciencia de qué es lo que él piensa directamente de lo que está viviendo su personaje. Hace una distancia total del juicio que este actor puede tener con la circunstancia de la escena. Entonces, igual que el constructivismo, en esta época Brecht busca amestrar el espectador y promover este juicio crítico en él. Por ejemplo, podríamos pensar o podríamos hablar de la estética aristotélica de nuevo como punto de referencia, donde el espectador dice, o sea, se identifica empáticamente, esa palabra también me la voy a poner entre comillas, y dice, sí, a mí me pasa lo mismo que él, sí, yo sufro igual que él, sí, yo me siento igual de impotente, o sí, yo soy inocente, o sí, yo tengo que ser castigado, o sí, yo sufro igual que él. Su sufrimiento es inevitable, ni modo, es así, el destino así lo quiso, los dioses. Cuando el personaje llora, el público llora, y cuando el personaje ríe, el público ríe. Aquí no. Aquí con Brecht lo que él trata de hacer es todo lo contrario. Es como promover la reacción y el juicio del público en un... ¿Cómo es posible que le esté pasando esto al personaje? O es increíble, esto debe de terminar, o su conflicto puede terminar de tal o cual forma. El sufrimiento de este personaje no es necesario. Y bueno, y les decían que era un verdadero arte porque no era el arte de la obviedad, sino que decían, cuando el personaje llora, el público ríe, y cuando el personaje ríe, el público llora. Entonces ese es el tipo de distanciamiento que propone Brecht en su técnica o su propuesta formal, ¿no? Bueno, y aquí también vemos que entonces Brecht también está en contra, ¿no?, de la estética aristotélica como Antonin Artaud, ¿no? Y entonces, retomando el asunto de Artaud, vamos a seguir con su trabajo y nos vamos a encontrar en esta misma línea del teatro y su doble, no que sean compadritos, sino más bien en la misma línea, digamos, en esta línea de los aviones terroristas Aristóteles. Vamos a encontrar a este genio total. ¿Sí se alcanza a ver bien? Sí. Ahí, Jersey.
Grotowski. Ajá. Es genio, ¿por qué? Porque él retoma de nuevo el actor como fundamento del teatro, ¿no? Del quehacer, más bien del quehacer teatral. O como el foco de su investigación. Y él sostiene que no es necesario que el actor aprenda cosas, ¿no? Que aprenda una disciplina, que aprenda... No. Él dice, no, lo que uno debe de promover en los actores, en la creación de actores, tiene que ser desbloquear las resistencias que el mismo actor o la misma... que su mismo cuerpo o su misma mente pone para la acción o la ficción. Sí, buscaba liberar al actor de condicionamientos adquiridos en una formación tradicional. ¿Por qué tradicional? Porque él nace en 1933 a 1999, ¿no? Entonces, todos ellos son justo después de Konstantin Stanislavski, y Stanislavski es el primero que empieza a establecer una formación de actores, ¿no? Como lo de su training. Entonces todos los demás teóricos del teatro empiezan a crear su propia forma, y Jerzy Grotowski quiere liberarlos de esa educación formal, ¿no? Dice, él pensaba que la educación de un actor no debería de consistir en enseñarle algo o cosas, como antes se decía mucho de la gimnasia o la acrobacia o la pantomima o el yoga. O sea, ya también con este bombardeo de tantas culturas y tantas disciplinas y hasta las artes marciales, él dice, no, el actor uno le debe de enseñar al actor a eliminar sus resistencias para sus procesos psíquicos, porque él señala que la ficción es un proceso. Eso está interesante investigar. Entonces, tiene que hace el análisis muy muy profundo sobre la ficción y de cómo un actor, una persona, dentro de la ficción, o sea, un estímulo que no es real, cómo es para que tu cuerpo reaccione de una manera verdadera. Entonces, eso es lo que tiene que provocar el actor. Y él buscaba mucho liberarlo de todos los miedos o de todas sus predisposiciones al cómo debería de ser o cómo le han dicho, sino que él promovía muchísimo encontrar su propia forma y sus propias acciones. Entonces, a él le gustaba muchísimo trabajar desde ese lugar donde podría ser sorprendido, ¿no? Él buscaba un estado mental que promueva una atención pasiva para realizar un rol activo. Luego en la cabeza estamos muy, muy tensos y entonces se bloquea el cuerpo y no se puede actuar naturalmente o orgánicamente. Organicidad, otra de las palabras importantes. Es un estado en el que no se quiere hacer cierta cosa. No es un estado en el que no se quiere hacer cierta cosa, sino que se renuncia a no hacerla. Para esto, al actor se le invita a conocerse en la profundidad de sí mismo, y podemos encontrar muchas de las actividades que parecen las formas de terapia. Estas actividades parecen muchísimo a las formas terapéuticas de la psiquiatría y los procesos espirituales.